Imagina un frío tan intenso que parece congelar el mismo aire que respiras. El viento aúlla fuera de una pequeña cabaña, acumulando ventisqueros más altos que el tejado. Tu vecino más cercano está a kilómetros de distancia. Un viaje que llevaría días, si es que acaso es posible. No hay tienda de comestibles, ni calefacción, ni médico. Solo existe lo que lograste construir, recolectar y almacenar antes de que cayeran las primeras nieves. Esto no era un viaje de campamento. Para los pioneros estadounidenses de los siglos XVIII y XIX, esto era el invierno. Era una estación implacable, un adversario incansable, al que algunos llamaban la muerte blanca. La supervivencia no era cuestión de suerte. Era un trabajo brutal a tiempo completo que exigía un esfuerzo agotador, conocimientos arduamente adquiridos y una voluntad inquebrantable de vivir. Un solo error, una pared mal sellada, una pila de leña que disminuía o un barril de carne en mal estado podía significar el fin para toda una familia. Hoy vamos a descorrer el velo romántico del viejo oeste y observar la dura realidad de lo que realmente significaba sobrevivir a un invierno en la frontera sin ninguna de la tecnología que damos por sentada. Si te gusta aprender sobre las historias reales de la frontera estadounidense, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. Antes de entrar en el vídeo de hoy, tengo algo especial para ti. ¿Alguna vez ves un viejo western y te preguntas si eso realmente sucedió? Bueno, hemos preparado una guía gratuita llamada Guía Definitiva de Verificación de Hechos del Salvaje Oeste, que desmiente 25 de los mayores mitos que Hollywood muestra en sus películas. La recibirás por correo electrónico al instante cuando te suscribas a nuestro boletín semanal gratuito. Solo dirígete a nativejournals.com/subscribe para obtener la tuya y descubrir la verdad sobre todo, desde los duelos a mediodía hasta lo que realmente vestían los vaqueros. El enlace está en la descripción. Parte 1. La fortaleza contra el frío. El primer y más crítico paso para sobrevivir en el invierno era el refugio. El hogar de un pionero no era solo un lugar para vivir, era una fortaleza contra el asalto implacable del frío, el viento y la nieve. El tipo de fortaleza que construías dependía totalmente de dónde te encontraras y de lo que tuvieras. En los vastos bosques madereros, la cabaña de troncos era la reina. Traída a Estados Unidos por colonos suecos, estas no eran solo chozas simples. Eran estructuras sofisticadas que podían construirse con unas pocas herramientas básicas: un hacha y una azuela para alisar los troncos y una barrena para perforar agujeros. Con suficiente determinación y fuerza, un colono podía construir un hogar resistente sin un solo clavo forjado a mano costoso. El secreto estaba en las esquinas, donde muescas cuidadosamente cortadas entrelazaban los troncos. Algunas muescas eran simples, otras eran complejas juntas de cola de Milano, que hacían que la cabaña fuera increíblemente fuerte y resistente a la intemperie. La primera cabaña de una familia solía ser solo una pequeña habitación, tal vez de 3 por 3,5 metros, con un altillo para dormir. Un equipo de hombres podía levantar la estructura básica en pocos días. Pero un hombre que trabajaba solo se enfrentaba a la asombrosa tarea de levantar troncos pesados por sí mismo, un trabajo que podía llevar semanas. Pero una pila de troncos no mantiene fuera una ventisca. El verdadero arte de construir una cabaña estaba en sellar las grietas. Esta era una batalla constante, una tarea que debía realizarse cada año. Primero, los pioneros acuñaban las grandes brechas con lo que pudieran encontrar: piedras, trozos de madera, musgo, incluso mazorcas de maíz viejas. Luego venía el dobbin. Este era un mortero casero, un yeso hecho de arcilla, arena o barro, mezclado con un aglutinante para evitar que se agrietara. Y usaban cualquier cosa como aglutinante: hierba, paja e incluso pelo de animal o estiércol seco. Este sello hacía que la cabaña fuera hermética, pero no era permanente. A medida que cambiaban las estaciones, los troncos se hinchaban y se contraían, creando pequeñas grietas. Cada otoño,
Toda la cabaña debía ser inspeccionada y reparada. Un trabajo crítico que consumía un tiempo precioso que se restaba a otros preparativos para el invierno. En la vasta extensión sin árboles de las grandes llanuras, los colonos tuvieron que ser creativos. Sin madera con la que construir, recurrieron al suelo mismo bajo sus pies. Construían sus hogares con lo que llamaban en broma mármol de Nebraska, ladrillos de césped de la pradera. Usando un arado especial, cortaban largas tiras de ese césped denso, que se mantenía unido por un grueso enredo de raíces. Apilaban estos ladrillos de césped formando paredes de 2 o 3 pies de grosor, creando una soddy. Estas casas eran increíblemente baratas de construir, y sus gruesas paredes de tierra eran aislantes asombrosos. Se mantenían cálidas en los inviernos brutales y frescas en los veranos abrasadores. También eran naturalmente ignífugas, una gran ventaja en una tierra de incendios de pradera. Pero vivir en una soddy era una lucha constante. Las paredes y el techo estaban literalmente hechos de tierra y hierba, lo que significaba que eran un refugio para insectos, ratones y serpientes. Un pionero escribió que las serpientes de cascabel salían de las paredes para tomar el sol en el alféizar de la ventana. Los techos, hechos de una capa más delgada de césped, goteaban durante días después de una tormenta, convirtiendo el suelo de tierra en barro. Cuando el techo se secaba, la tierra y la hierba caían constantemente. Una guía incluso aconsejaba a las mujeres que un paraguas era indispensable al preparar las comidas. Era una guerra interminable contra la suciedad que añadía un estrés implacable a la ya difícil vida en la frontera. Segunda parte. Alimentando el hogar tiránico. La chimenea era el corazón del hogar en la frontera. Era la única fuente de calor, la única luz contra las largas noches de invierno y la estufa donde se cocinaba cada comida. Pero este corazón del hogar era un amo tiránico que exigía una cantidad asombrosa de trabajo. El problema era que las sencillas chimeneas abiertas de la época eran terriblemente ineficientes. Hasta el 90% del calor que producía un fuego se iba directamente por la chimenea. Para compensar esto, una familia tenía que quemar una cantidad colosal de leña. Se estima que un solo hogar necesitaba entre 20 y 40 cuerdas de leña para pasar el invierno. Una cuerda es una pila de leña de 4 pies de alto, 4 pies de profundidad y 8 pies de largo. Una regla general común era que tu pila de leña debía ser tan grande como tu cabaña. Reunir tanto combustible no era solo una tarea de invierno, era un trabajo de todo el año. El trabajo era interminable: talar los árboles, cortarlos en troncos manejables y luego partir cada pieza a mano. Una vez partida, la leña debía apilarse y dejarse curar o secar durante al menos 6 meses. Las maderas duras como el roble necesitaban secarse durante 1 año o más. Quemar leña verde o húmeda era un error de principiante. Producía más humo que calor y creaba una peligrosa acumulación inflamable de creosota en la chimenea. Un pionero tenía que ser un silvicultor práctico. No toda la leña era igual. Para calentar, se necesitaban maderas duras y densas como el roble, el fresno o el arce. Quemaban fuerte y lento, creando una cama de brasas que podía mantener la cabaña caliente durante toda la noche. Para cocinar, maderas como el nogal o el manzano podían añadir un buen sabor a la comida. Y para encender el fuego, se necesitaban maderas blandas como el pino, que prendían fácilmente. La seguridad de una familia no se medía en dólares, sino por el tamaño y la calidad de su pila de leña. Gestionar el fuego en sí era un arte diario. Encender un fuego sin cerillas significaba sacar una chispa de pedernal y acero sobre un trozo de yesca inflamable que se mantenía seca en una caja especial. En una cabaña construida con troncos secos, una chispa errante de la chimenea podía ser una catástrofe. Y si el fuego se apagaba en medio de una noche de invierno, era una verdadera emergencia. Un niño podía ser enviado corriendo a través de la nieve a la casa de un vecino, si había uno lo suficientemente cerca, para pedir prestada una brasa caliente en una olla y devolver la vida al fuego. Tercera parte. La carrera contra la hambruna. Cuando llegaba la primera helada mortal, el paisaje fronterizo pasaba de ser una fuente de vida a un páramo estéril. La supervivencia de una familia dependía ahora totalmente
de los alimentos que habían logrado almacenar durante los meses abundantes de verano y otoño. La despensa de invierno era su salvavidas, y no llenarla o que se estropeara significaba un lento deslizamiento hacia la desnutrición, la enfermedad y la inanición. Sin refrigeradores, los pioneros dependían de antiguas técnicas de conservación. El método más común era el secado. Las manzanas, la calabaza y las judías cortadas en rodajas se extendían sobre rejillas al sol o cerca del hogar para eliminar lentamente toda la humedad que las bacterias necesitan para crecer. El resultado era nutritivo, pero a menudo duro e insípido. Para la carne, los métodos principales eran el salado y el ahumado. El cerdo y la carne de vacuno se empaquetaban en barriles con grandes cantidades de sal o se sumergían en una salmuera tan concentrada que era lo suficientemente fuerte como para hacer flotar un huevo. Esta carne curada en sal duraba meses, pero había que remojarla durante horas para extraer la intensa salinidad antes de poder comerla. Los jamones y el tocino solían colgarse en un pequeño ahumadero donde un fuego humeante y bajo ardía lentamente durante días, curando y dando sabor a la carne. Verduras como los pepinos y el repollo se conservaban en vinagre. El alto nivel de acidez creaba un entorno en el que no podía producirse la descomposición. El chucrut, o repollo fermentado, era especialmente valioso. Puede que los pioneros no supieran nada sobre las vitaminas, pero sabían que el chucrut prevenía el escorbuto, una enfermedad debilitante que era una amenaza constante. Esto era crucial, porque muchos otros métodos de conservación, como el secado, destruían las mismas vitaminas que la gente necesitaba para mantenerse sana. La pieza fundamental de infraestructura para almacenar todos estos alimentos era el sótano para raíces. Se trataba de un espacio excavado bajo la casa o en la ladera de una colina, que utilizaba la temperatura naturalmente estable de la tierra para crear un entorno fresco y húmedo. Las hortalizas de raíz, como patatas, zanahorias y nabos, se almacenaban en barriles con arena húmeda o serrín. Pero gestionar un sótano para raíces era una ciencia. Una sola patata podrida podía echar a perder todo un barril, por lo que había que revisarlo constantemente. Y las manzanas debían almacenarse por separado, porque el gas que desprenden hace que otras verduras maduren y se estropeen más rápido. Por supuesto, los alimentos almacenados solían complementarse con carne fresca. El invierno podía hacer que el rastreo de presas fuera más fácil en la nieve. Los hombres cazaban ciervos y otros animales, o colocaban trampas para animales más pequeños. Cuando los lagos y ríos se congelaban por completo, hacían agujeros en el hielo y pescaban, una técnica que aprendieron de los nativos americanos. Estas actividades eran peligrosas, pero proporcionaban una fuente vital de proteínas frescas en una dieta por lo demás monótona. Cuarta parte: la lucha humana. Más allá de los desafíos prácticos del refugio, el combustible y la comida, estaba la lucha profundamente personal de simplemente soportar el invierno. Durante meses, las familias vivían confinadas en cabañas pequeñas, oscuras y abarrotadas, enfrentándose a una rutina diaria implacable, donde incluso las tareas más sencillas se convertían en esfuerzos monumentales. Era una batalla contra la enfermedad, el agotamiento y el peso aplastante del aislamiento. El invierno no era una época de descanso. Las tareas diarias eran interminables e involucraban a toda la familia. Los hombres cortaban leña, cuidaban del ganado en el frío helado y reparaban constantemente la cabaña contra las corrientes de aire. El trabajo de las mujeres se centraba en el hogar, cocinando interminables comidas con los mismos ingredientes almacenados, remendando ropa y fabricando jabón y velas con grasa animal. Los niños eran trabajadores esenciales encargados de acarrear agua y leña. Conseguir agua era uno de los trabajos más difíciles. Con los arroyos congelados, la única fuente era la nieve derretida. Esto requería una enorme cantidad de tiempo y preciada leña. Como una gran pila de nieve se derrite hasta convertirse en una cantidad sorprendentemente pequeña de agua, la combinación de frío, mala nutrición y condiciones de vida hacinadas convertía el invierno en un caldo de cultivo para las enfermedades en una cabaña aislada. Una enfermedad que hoy es un problema menor podía ser una sentencia de muerte.
La neumonía era un temido asesino invernal, y las curas de la época eran a menudo peores que la enfermedad. Los médicos, cuando se podían encontrar, recurrían a la sangría o administraban a los pacientes productos químicos agresivos para purgar la enfermedad, tratamientos que a menudo solo debilitaban aún más al paciente. Pero quizás el enemigo más peligroso era el que atacaba la mente. Atrapados durante meses en una sola habitación, los pioneros sufrían una condición muy real que hoy llamamos fiebre de cabaña. Una mujer escribió sobre la sensación de que las paredes de la cabaña se encogían físicamente hacia adentro. Los días largos, oscuros y silenciosos pasaron una gran factura mental. Para luchar contra el aburrimiento y el aislamiento aplastantes, las familias dependían de pasatiempos sencillos. Contaban historias, cantaban canciones, cucaban a las damas o hacían música. Esto no era solo diversión y juegos. Eran herramientas esenciales para la supervivencia psicológica. Sobrevivir a un invierno en la frontera estadounidense era un acto de equilibrio continuo y de alto riesgo. Era un sistema frágil donde un techo con goteras podía provocar enfermedades. Una pila de leña que disminuía podía llevar a la congelación, y un barril de comida en mal estado podía causar la inanición. Los hombres y mujeres que soportaron estos inviernos no eran los héroes románticos de las leyendas. Eran personas comunes que, a través de una combinación extraordinaria de conocimiento, determinación y pura resistencia, enfrentaron la frontera en sus propios términos brutales y sobrevivieron. ¿Qué parte de sobrevivir a un invierno en la frontera creen que habría sido la más difícil? ¿El trabajo agotador? ¿La amenaza constante de enfermedades? ¿O el aislamiento aplastante? Déjennos saber sus opiniones en los comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse para más historias del pasado de nuestra nación.